Hola a todos, regresando de nuestro descanso, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la sesión. En el módulo anterior exploramos la importancia y los componentes de las estrategias cambiarias y los planes de cobertura, herramientas vitales para una institución como Banobras. Ahora, en nuestro tema 4, vamos a profundizar en dos conceptos que, aunque a menudo se contraponen, son absolutamente fundamentales para entender las diversas motivaciones y enfoques detrás de las operaciones en el mercado de divisas. Especulación versus cobertura. Durante los próximos minutos analizaremos en detalle qué es la especulación, qué es la cobertura, cuáles son sus objetivos, los riesgos inherentes a cada una y, de manera crucial, por qué para Banobras el enfoque primordial siempre será y debe ser la cobertura. Comencemos, vamos a ello. El temario entonces empezaremos con el primer tema, el 4.1, que es especulación en el mercado cambiario. Vamos a ver la definición, motivaciones, el perfil del especulador, principales estrategias especulativas, los riesgos inherentes a la especulación. Y en el 4.2, la cobertura, el hedging del riesgo cambiario. Vamos a ver la definición, necesidad y objetivos para una institución como Banobras, la identificación de los riesgos cambiarios que requieren cobertura en el contexto de Banobras, pero bueno, ya veremos en qué contexto realmente qué implica, ya lo veremos con calma en ese momento. Riesgo de transacción, riesgo de traslación, riesgo económico y finalmente pues los instrumentos utilizados para la cobertura. Comencemos. Comencemos por desentrañar el primer concepto de nuestro versus de hoy, la especulación en el mercado cambiario. En el contexto del mercado de divisas, la especulación consiste fundamentalmente en tomar una posición, ya sea comprando o vendiendo una divisa directamente o a través de un instrumento financiero derivado, con la intención principal y a veces única de obtener una ganancia aprovechando las fluctuaciones esperadas en el tipo de cambio, como hemos estado mencionando. El especulador no está tratando de cubrir una necesidad comercial o financiera preexistente, como podría ser una empresa que necesita dólares para pagar una importación. En lugar de eso, el especulador está, en esencia, apostando a que el precio de una moneda se moverá en una dirección particular que le resulte favorable. Es importante entender que la especulación implica asumir un riesgo de manera voluntaria. El especulador sabe que el mercado puede moverse en su contra y está dispuesto a aceptar esa posibilidad a cambio de la oportunidad de obtener un beneficio. La principal motivación detrás de la especulación es bastante clara y directa: el lucro, la búsqueda de obtener una ganancia financiera. Los especuladores buscan beneficiarse de los movimientos de los precios de las divisas. Esto puede hacerse de dos maneras básicas. Si un especulador cree que una moneda, digamos el euro, se va a apreciar frente al dólar,
comprará euros, o un derivado que se beneficie de la subida del euro como un futuro del par euro-dólar. Su objetivo es vender esos euros más caros en el futuro. A esto se le conoce como ir largo en euros. Por el contrario, si cree que el euro se va a depreciar, podría vender euros, incluso sin tenerlos, a través de mecanismos como la venta en corto con derivados. Su objetivo es recomprar esos mismos euros más baratos después, embolsándose la diferencia. Esto es ir corto en euros. Otro gran atractivo para los especuladores, especialmente cuando utilizan instrumentos derivados, es el apalancamiento. Como vimos, el apalancamiento permite controlar una posición de gran valor nocional con una inversión inicial relativamente pequeña. El margen en los futuros o la prima en las opciones. Esto significa que un pequeño movimiento favorable en el tipo de cambio puede traducirse en una ganancia porcentual muy grande sobre la inversión inicial. Por supuesto, la otra cara de la moneda es que un pequeño movimiento que sea adverso también puede generar pérdidas porcentuales igualmente grandes. E inclusive superar la inversión inicial en ciertos instrumentos. En esencia, el objetivo del especulador es maximizar el retorno sobre su capital, basándose en sus análisis y predicciones sobre cómo se comportará el mercado en el futuro. También buscan capitalizar la volatilidad, ya que sin movimientos de precios no hay oportunidades de ganancia especulativa. El perfil del especulador es muy variado. Puede ir desde inversionistas individuales que operan desde sus casas a través de plataformas de trading en línea, que a menudo son llamados retail traders y que hay una gran cantidad de aplicaciones como FX Exchange, hay muchas, hasta las mesas de operación propietaria de los grandes bancos de inversión que operan con el capital del propio banco buscando ganancias, lo que se conoce como proprietary trading o prop trading. Un grupo muy importante de especuladores son los fondos de cobertura o hedge funds. Muchos de estos fondos están específicamente diseñados para implementar estrategias especulativas muy sofisticadas en diversos mercados, incluyendo el de divisas, utilizando a menudo un alto grado de apalancamiento. También hay gestores de activos que, dentro de ciertos límites de sus mandatos, pueden tomar posiciones especulativas. Aunque los perfiles varían, los especuladores suelen compartir algunas características. Generalmente tienen una alta tolerancia al riesgo, o al menos una comprensión clara de los riesgos que asumen. Dedican tiempo y recursos significativos al análisis del mercado, ya sea análisis fundamental, técnico, cuantitativo o una combinación de ellos.
y están en una búsqueda activa y constante de oportunidades de ganancia. Como comentario, los puedo indicar que los que hacen forex trading en sus casas, que son cada vez más personas que especulan, la realidad es que la estadística es que el 70% obtienen pérdidas, no ganancias, porque es muy complicado. Bueno, es importante mencionar que si bien la especulación conlleva riesgos y a veces tiene una connotación negativa, también cumple una función de los mercados. Aporta liquidez. Los especuladores, al estar dispuestos a comprar y vender constantemente, porque realmente lo hacen todo el tiempo y como vimos los 5 días de la semana, desde que abren los mercados en Asia hasta que cierra Nueva York, facilitan que otros participantes, como los coberturistas, puedan encontrar contraparte para sus operaciones. Existen innumerables estrategias especulativas y muchas son extremadamente complejas y cuantitativas. Sin embargo, para ilustrar el concepto, mencionemos algunas ideas muy básicas y conceptuales. No pretendo que Banobras las aplique, sino que entendamos la lógica detrás de la especulación. Que recordemos que Banobras tiene que responder a un mandato principalmente de cobertura. Entonces, por eso no pretendo que Banobras las aplique. Es de conocimiento en la materia. Una estrategia común es el seguimiento de tendencia, trend following. Aquí, el especulador intenta identificar una dirección clara y sostenida del mercado, ya sea alcista, el precio está subiendo, o bajista, el precio está bajando, y opera en esa misma dirección. Por ejemplo, si un análisis sugiere que el par dólar-peso ha entrado en una fuerte tendencia alcista debido a factores fundamentales o técnicos, un especulador podría comprar dólares o futuros de dólares esperando que la tendencia continúe y pueda venderlos más caros después. Otra es la operativa en rangos, range trading. Esto ocurre cuando un par de divisas no muestra una tendencia clara, sino que parece estar fluctuando lateralmente, rebotando entre un precio mínimo que actúa como soporte y un precio máximo que actúa como resistencia. Un especulador podría intentar comprar la divisa cuando su precio se acerque al nivel de soporte, esperando que rebote al alza, y venderla cuando se acerque al nivel de resistencia, esperando que caiga. Esta estrategia funciona bien en mercados menos volátiles o en consolidación, pero es riesgosa si el precio rompe el rango. La operativa de noticias, news trading, es otra táctica popular, aunque muy arriesgada. Consiste en tomar posiciones justo antes o inmediatamente después de la publicación de anuncios económicos importantes que se espera que tengan un gran impacto en el mercado. Pensemos en las decisiones de política monetaria del Banco de México o de la Reserva Federal de Estados Unidos, los datos de inflación, las cifras de empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Los especuladores intentan anticipar el dato o la reacción del mercado al dato. Por ejemplo,
si se espera un dato de inflación en Estados Unidos mucho más alto de lo previsto, lo que podría llevar a la Fed a ser más restrictiva, algunos podrían comprar dólares justo antes del anuncio. Finalmente, una estrategia más estructural, pero también especulativa, es el carry trade. Conceptualmente, implica tomar dinero prestado en una moneda que tiene tasas de interés muy bajas. Por ejemplo, históricamente el yen japonés o el franco suizo. Y luego convertir ese dinero a una moneda que ofrece tasas de interés mucho más altas. Por ejemplo, en ciertos periodos, como pasó el año pasado, el peso mexicano, el real brasileño o el dólar australiano. El especulador invierte en instrumentos de deuda de esta segunda moneda, buscando ganar el diferencial entre las tasas de interés, el carry. Pero aquí el gran riesgo es que la moneda en la que se invirtió, la de alta tasa, se deprecie frente a la moneda en la que se pidió prestado, la de la tasa baja. Y esa depreciación pueda fácilmente anular e incluso superar la ganancia obtenida por el diferencial de intereses. Por eso, aunque busca un ingreso, es altamente especulativa por el riesgo cambiario que conlleva si no se cubre. Insisto, estos son solo ejemplos conceptuales para que entendamos la mentalidad especulativa. Las estrategias especulativas reales pueden ser mucho más sofisticadas utilizando algoritmos muy complejos, múltiples indicadores y una gestión de riesgo muy activa. Como pueden imaginar, la especulación es una actividad inherentemente riesgosa. El mercado no siempre, de hecho, raramente, se mueve exactamente como uno espera. Es crucial ser consciente de los múltiples riesgos involucrados. El principal es el riesgo de mercado. La simple posibilidad de que el tipo de cambio se mueva en dirección contraria a la posición que tomó el especulador, generando pérdidas. Si compraste dólares esperando que subieran y en lugar de eso bajan, pierdes dinero. El riesgo de apalancamiento. Ese que mencionamos como un atractivo es también uno de los mayores peligros. Si se utilizan derivados con alto apalancamiento, pequeñas fluctuaciones adversas en el precio del subyacente pueden erosionar rápidamente el margen depositado, llevando a llamadas de margin calls, donde el broker exige más fondos para mantener la posición o incluso a la liquidación forzosa de la posición con pérdidas significativas, a veces superiores a la inversión inicial. La volatilidad extrema también es un riesgo. A veces, debido a un evento económico o político inesperado, a un cisne negro, los mercados
pueden experimentar movimientos de precios muy bruscos y rápidos, conocidos como gaps. En estas situaciones, las órdenes diseñadas para limitar pérdidas, como los stop loss, podrían no ejecutarse al precio deseado o incluso no ejecutarse en absoluto si la liquidez desaparece momentáneamente, llevando a pérdidas mayores de las anticipadas. Luego está el riesgo de información imperfecta o errores de análisis. Por más sofisticado que sea el análisis, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro con certeza. Los modelos pueden fallar. La información puede ser incompleta o mal interpretada. O simplemente pueden ocurrir eventos totalmente imprevistos que invaliden cualquier análisis previo. El riesgo de liquidez también puede afectar a los especuladores. Si un especulador toma una posición grande en un par de divisas poco líquido, o si el mercado en general se vuelve ilíquido durante una crisis, podría tener dificultades para cerrar su posición al precio que desea, o incluso para cerrarla en absoluto. Y no podemos olvidar, tal vez el más común, el riesgo psicológico. Las emociones humanas, como la codicia, querer ganar más y no cerrar una posición ganadora a tiempo. O el miedo, entrar en pánico y cerrar una posición prematuramente o tomar decisiones irracionales. Estas pueden ser el peor enemigo de un especulador, incluso si su análisis original era correcto. Los especuladores profesionales intentan gestionar estos riesgos utilizando herramientas como las órdenes stop loss, que se utilizan para limitar pérdidas automáticamente si el precio alcanza un cierto nivel, o take profit para asegurar ganancias. Un cuidadoso dimensionamiento del tamaño de sus posiciones en relación con su capacidad de capital total y a veces diversificación, pues bueno, es lo que debe de ayudar. Aunque la diversificación en el mercado de divisas es mucho más compleja que en otros mercados. Habiendo entendido qué es la especulación y los riesgos que conlleva, es crucial y categórico afirmar por qué la especulación no es el enfoque ni el objetivo de una banca de desarrollo como Banobras. Primero y fundamental, por el mandato institucional. Banobras, como saben, es una banca de desarrollo del Estado mexicano. La misión es financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos que impulsen el progreso del país. Este financiamiento debe ser sostenible y gestionado de manera prudente. Banobras no es un fondo de inversión especulativo, ni una mesa de trading
buscando maximizar ganancias a corto plazo a través de apuestas en los mercados. Segundo, el perfil de riesgo. El perfil de riesgo de Banobras es y debe ser eminentemente conservador. El enfoque está en la preservación del capital que se ha confiado y en asegurar la estabilidad financiera de la institución para que pueda cumplir con sus objetivos a largo plazo. La especulación, por su propia naturaleza, implica asumir riesgos direccionales significativos que son fundamentalmente inconsistentes con este perfil de riesgo prudencial. Tercero, la naturaleza de los recursos que se manejan. Banobras maneja recursos que son, en gran medida, públicos o que cuentan con garantía del gobierno federal. Esto implica una enorme responsabilidad fiduciaria. Se tiene el deber de administrar estos recursos con la máxima diligencia, eficiencia y transparencia, evitando pérdidas innecesarias que podrían derivarse de actividades especulativas. Por lo tanto, el objetivo principal de Banobras en relación con las divisas no es generar ganancias a través de la toma de riesgos cambiarios direccionales. El objetivo es, por un lado, gestionar y mitigar los riesgos cambiarios que son inherentes a las operaciones de financiamiento. Cuando Banobras presta en moneda extranjera o los acreditados tienen ingresos en divisas. Y a las operaciones de fondeo, cuando se obtienen recursos de mercados internacionales. A esto le llamamos cobertura y es el tema central de la segunda parte de este módulo. Y por otro lado, asegurar la disponibilidad eficiente de las divisas que se necesitan para los programas y operaciones. Por lo tanto, la especulación simplemente no tiene cabida en este esquema. Muy bien. Ahora que hemos explorado a fondo la especulación, pasemos a la otra cara de la moneda. Un concepto que es absolutamente central para la gestión financiera de Banobras: la cobertura, también conocida por su término en inglés, hedging. La cobertura o hedging es una estrategia financiera cuyo propósito fundamental es reducir o, idealmente, eliminar el riesgo de sufrir una pérdida económica debido a movimientos adversos en el tipo de cambio. A diferencia de la especulación, donde se busca activamente una ganancia asumiendo un riesgo, el objetivo principal de la cobertura no es obtener una ganancia con la operación de cobertura en sí misma. El objetivo es proteger el valor de algo que ya tenemos o que esperamos tener. Un activo, un pasivo, un ingreso futuro, un gasto futuro,
que está denominado en una moneda extranjera o cuyo valor se ve afectado por las fluctuaciones cambiarias. Pensemos en la cobertura como una especie de seguro. Cuando compramos un seguro para nuestro auto, no lo hacemos esperando tener un accidente para ganar dinero del seguro. Lo hacemos para protegernos financieramente en caso de que ocurra un accidente. De manera similar, una empresa o una institución como Banobras realiza una cobertura cambiaria para protegerse en caso de que el tipo de cambio se mueva en su contra. Técnicamente, la cobertura implica tomar una posición en un instrumento financiero, generalmente un derivado como un forward, un futuro, una opción o un swap, que se espera que genere una ganancia si la exposición original que se está cubriendo genera una pérdida debido al movimiento del tipo de cambio. Y viceversa. Si la exposición original genera una ganancia por el tipo de cambio, el instrumento de cobertura generaría una pérdida, de tal manera que el impacto neto del movimiento del tipo de cambio sobre el valor total, exposición más cobertura, sea cercano a cero o se mantenga dentro de los límites aceptables. Para una institución como Banobras, con la magnitud y la naturaleza de sus operaciones, la cobertura no es una opción, es una necesidad imperante. La volatilidad de los tipos de cambio es una realidad constante en los mercados financieros globales. Y esta volatilidad puede tener impactos muy significativos en el balance, en el estado de resultados y en la capacidad de la institución para cumplir con sus metas. Banobras, como hemos visto, tiene múltiples fuentes de exposición al riesgo cambiario. La deuda que emite en mercados internacionales para fondearse, los préstamos que otorga en moneda extranjera, los proyectos de infraestructura que financia y que a menudo tienen componentes que deben pagarse en otra divisa. Y así una gran cantidad de operaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos que persigue Banobras al implementarse estrategias de cobertura? Primero, y muy fundamental, protegerse de la volatilidad. Los tipos de cambio pueden subir o bajar, como hemos estado platicando, de manera abrupta o inesperada. La cobertura ayuda a aislar, en la medida de lo posible, a la institución de estos movimientos, creando un entorno financiero más estable y predecible para sus operaciones. Segundo, asegurar el valor de sus activos y pasivos. Banobras puede tener en su balance
activos denominados en dólares, como una cartera de créditos, o pasivos denominados en euros o yenes, como emisiones de bonos. Si estas monedas fluctúan frente al peso, el valor en pesos de dichos activos y pasivos también cambia. La cobertura busca proteger este valor, evitando que una depreciación del dólar reduzca el valor en pesos de su cartera de crédito en dólares, o que una apreciación del euro aumente el costo en pesos de la deuda en euros. Tercero, y de enorme importancia práctica, proteger los flujos de caja proyectados. Si Banobras espera recibir un flujo de ingresos en dólares dentro de 6 meses, por ejemplo, el pago de intereses de un préstamo, o si sabe que tiene que realizar un pago en yenes dentro de un año, el principal de un bono, la cobertura permite fijar hoy el tipo de cambio al que se realizará esa conversación futura. Esto elimina la incertidumbre sobre cuántos pesos se recibirán o cuántos pesos se necesitarán, lo cual es absolutamente vital para la planificación presupuestaria, para la evaluación de la rentabilidad de los proyectos y para asegurar la viabilidad financiera de las operaciones. Ejemplo de maniobras de flujos de caja. Banobras aprueba un crédito para un gran proyecto de energía renovable. Parte del equipamiento tecnológico debe importarse de Alemania y se pagará en euros en un plazo de 18 meses. Para asegurar que el costo en pesos de ese equipamiento no se dispare si el euro se aprecia, Banobras o el acreditado a través de Banobras podría contratar un forward euro-pesos para comprar los euros a 18 meses a un tipo de cambio fijo hoy. Esto da certidumbre al costo del proyecto. Cuarto, como consecuencia de lo anterior, la cobertura ayuda a estabilizar los resultados financieros de la institución. Al reducir el impacto de las fluctuaciones cambiarias, se pueden obtener estados financieros más predecibles y estables, lo que facilita la gestión interna, la toma de decisiones estratégicas y la comunicación con inversionistas y calificadoras. Y quinto, la cobertura es fundamental para cumplir con las políticas de riesgo internas de Banobras y con los requisitos regulatorios. Las autoridades financieras y las mejores prácticas de gobernanza corporativa exigen que las instituciones gestionen de manera prudente sus riesgos, incluyendo el riesgo cambiario, estableciendo límites de exposición y demostrando que se toman medidas para mitigarlos. En todos estos casos, quiero reiterar una frase clave. El objetivo de la cobertura para Banobras no es ganarle al mercado o adivinar si el tipo de cambio va a subir o bajar. El objetivo es neutralizar el impacto adverso de los movimientos del tipo de cambio y lograr certidumbre financiera.
Antes de poder cubrir eficazmente, es absolutamente esencial identificar correctamente qué tipos de riesgo cambiario enfrenta una institución como Banobras. No todos los riesgos son iguales ni se gestionan de la misma manera. Los podemos agrupar principalmente en 3 categorías. El primero, y quizás el más tangible, es el riesgo de transacción. Este riesgo surge directamente de los flujos de caja futuros, es decir, cobros o pagos, que se espera realizar en una moneda extranjera como parte de las operaciones normales de la institución. Para Banobras, ejemplos claros serían el desembolso futuro del principal de un crédito que se otorgó en dólares, la recepción futura del pago de intereses de un bono que Banobras posee y que está denominado en euros, el pago que se tendrá que hacer a un proveedor extranjero por la importación de turbinas para un proyecto hidroeléctrico, que el precio está fijado en yenes o en euros, o la liquidación de una operación de fondeo que Banobras realizó en los mercados internacionales. El impacto es directo. Si el tipo de cambio se mueve de manera adversa entre el momento en que se conoce la obligación o el derecho del flujo y el momento en que efectivamente se realiza el pago o el cobro, el valor final en pesos mexicanos de esa transacción cambiará. Si tengo que pagar $1,000,000 en 3 meses y el dólar sube, necesitaré más pesos. El segundo tipo de riesgo es el riesgo de traslación, también conocido como riesgo contable. Este riesgo no se relaciona tanto con un flujo de caja inmediato, sino con el impacto que tienen las fluctuaciones del tipo de cambio en la valoración de los activos y pasivos que están denominados en moneda extranjera cuando se traducen a pesos mexicanos para la elaboración de los estados financieros de Banobras. Ejemplos. La cartera total de créditos que Banobras tiene denominada en dólares aparecerá en su balance general. Cada vez que se cierra un periodo contable, ya sea mensual, trimestral o anual, esa cartera en dólares se tiene que convertir a pesos al tipo de cambio de cierre de ese periodo. Si el dólar se depreció durante el periodo, el valor en pesos de esa cartera disminuirá, generando una pérdida por conversión en el estado de resultados, aunque no haya habido un flujo de efectivo. Lo mismo ocurre con las emisiones de deuda en euros o yenes. Su valor en pesos en el balance fluctuará con el tipo de cambio. Este riesgo afecta principalmente las cifras contables reportadas, el patrimonio de la institución y ciertos indicadores financieros, aunque no necesariamente implica una salida o entrada de efectivo inmediata. El tercer tipo, que es un poco más complejo y de más largo plazo, es el riesgo económico, a veces llamado riesgo de operación o exposición económica. Este se refiere al impacto que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener sobre el valor presente de todos los flujos de caja futuros esperados de la institución y por lo tanto sobre su valor económico fundamental
o su posición competitiva a largo plazo. Para el banco, un ejemplo podría ser si una depreciación sostenida y estructural del peso mexicano frente al dólar no solo afecta transacciones puntuales, sino que encarece de manera permanente el costo de sus fondeos en dólares a largo plazo, o si afecta la capacidad de pago general de sus acreditados que tienen ingresos en pesos, pero deudas en dólares con la institución. O, por el contrario, si una apreciación sostenida del peso afecta la competitividad de los sectores que Banobras financia y que dependen de las exportaciones. El riesgo económico es más difícil de medir con precisión y de cubrir directamente con instrumentos financieros estándar, ya que implica supuestos sobre el comportamiento futuro de muchas variables. A menudo se gestiona a través de decisiones estratégicas más amplias, como la diversificación de fuentes de fondeo o la estructuración de créditos. Para los propósitos de este curso, nos enfocaremos principalmente en la gestión del riesgo de transacción y el riesgo de traslación, que son los que más comúnmente se abordan con instrumentos de cobertura cambiaria. Una vez que hemos identificado y medido nuestras exposiciones, necesitamos las herramientas adecuadas para gestionarlas. Afortunadamente, el mercado financiero nos ofrece una variedad de instrumentos, muchos de los cuales ya introdujimos conceptualmente cuando hablamos de derivados. Ahora, veámoslos específicamente, pero desde la perspectiva de su uso para la cobertura. Los forwards cambiarios, tanto los entregables como los non-deliverable, son quizás el caballo de batalla de la cobertura de flujos de caja. Permiten a Banobras fijar hoy un tipo de cambio para una compra o venta de divisas que ocurrirá en una fecha futura específica. Son ideales cuando se tiene certeza sobre el monto y la fecha de un flujo de caja futuro. Ejemplo: si Banobras sabe que en 90 días debe de realizar un pago de 10 millones de euros por concepto de intereses de un bono, puede contratar hoy un forward de compra euro-pesos a 90 días. Esto le asegura exactamente cuántos pesos necesitará para comprar esos 10 millones de euros, sin importar cómo se mueva el tipo de cambio euro-peso en los próximos 90 días. De esta forma, elimina la incertidumbre. Los futuros sobre divisas, al ser contratos estandarizados que se negocian en bolsa, también pueden usarse para cobertura de manera similar a los forwards. La principal consideración aquí es si las necesidades específicas de cobertura de Banobras, en términos de monto, fecha de vencimiento y par de divisas, coinciden razonablemente bien con las características de los contratos de futuros disponibles en el mercado, como en MexDer o en el CME. Si hay un buen calce, pueden ser una alternativa eficiente, especialmente por la mitigación del riesgo de contraparte que ofrece la cámara de compensación. Las opciones sobre divisas, calls y puts.
Estas ofrecen una forma de cobertura más flexible, aunque generalmente más costosa, por el pago de una prima. Recordemos que una opción da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una divisa a un precio determinado. Esto es muy valioso cuando hay incertidumbre sobre si un flujo de caja se materializará o no, o cuando se quiere proteger contra un movimiento adverso, pero al mismo tiempo se desea tener la posibilidad de beneficiarse si el mercado se mueve favorablemente. Ejemplo para Banobras. Supongamos que Banobras está esperando recibir un desembolso importante de un préstamo de un organismo multilateral en dólares en 6 meses. Pero existe una pequeña posibilidad de que el desembolso se retrase o cancele. Banobras se quiere proteger contra una posible depreciación del dólar que le daría menos pesos. Podría comprar una opción put dólar peso, el derecho a vender dólares a un tipo de cambio fijo. Y si el dólar efectivamente se deprecia por debajo de ese tipo de cambio fijo, el strike, Banobras ejerce la opción y se protege. Si el dólar se aprecia o si el desembolso no ocurre, simplemente deja expirar la opción y su única pérdida es la prima que pagó. Esta flexibilidad es la clave. Finalmente, los swaps de divisas. Estos son instrumentos muy poderosos para gestionar exposiciones a más largo plazo y para transformar la moneda de un activo o un pasivo existente. Como vimos en el ejemplo anterior, si Banobras tiene una emisión de bonos a 10 años en yenes japoneses, pero prefiere tener una obligación en pesos mexicanos para calzarla mejor con sus activos y flujos de ingresos, podría entrar en un swap de divisas yenes pesos. A través del swap, recibiría los flujos en yenes necesarios para servir su deuda en yenes y a cambio pagaría flujos equivalentes en pesos. Esto, en efecto, convierte su deuda en yenes en una deuda sintética en pesos, eliminando el riesgo cambiario yenes-pesos durante la vida del bono. La elección del instrumento de cobertura adecuado no es trivial. Dependerá de muchos factores. El tipo exacto de exposición que se quiere cubrir, flujo de caja, el balance, el costo del instrumento de cobertura, el horizonte de tiempo de la exposición, el grado de flexibilidad que se necesite, la liquidez del mercado para ese instrumento y, por supuesto, la política de gestión de riesgos de Banobras. Es importante destacar que no todas las estrategias de cobertura implican necesariamente el uso de instrumentos financieros derivados. Existen lo que se conoce como coberturas naturales o coberturas internas. Estas son estrategias que aprovechan la propia estructura operativa o financiera de la institución para mitigar el riesgo cambiario. Algunos ejemplos incluyen el calce de flujos, matching. Esto ocurre cuando una institución como Banobras tiene tanto ingresos como gastos en la misma moneda extranjera e idealmente en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, si Banobras recibe flujos de intereses en dólares por una cartera de préstamos y al mismo tiempo tiene que realizar
pagos de intereses en dólares por una emisión de bonos, esos flujos se compensan parcialmente de forma natural, reduciendo la necesidad de ir al mercado a comprar o vender dólares. El netting o compensación, similar al calce, pero puede ser a nivel más agregado. Consiste en consolidar todas las exposiciones de cobro y pago en una misma divisa dentro de la institución o incluso dentro de un grupo financiero, en el caso de banca múltiple, para determinar la exposición neta real que necesita ser cubierta externamente. La fijación de precios en moneda local, pricing policy. En la medida de lo posible, realizar las operaciones principales en la moneda funcional de la institución, que para Banobras, obviamente, es el peso mexicano. Por ejemplo, priorizar el otorgamiento de créditos en pesos. El uso de cláusulas de ajuste cambiario en contratos. Aunque esto implica trasladar el riesgo a la contraparte, lo cual puede tener implicaciones comerciales y no siempre es factible o deseable, en algunos contratos se pueden incluir cláusulas que ajusten los pagos en función de las variaciones del tipo de cambio. Las coberturas naturales, cuando son posibles, suelen ser menos costosas y más simples de implementar que las coberturas con instrumentos financieros. Sin embargo, raramente es posible encontrar calces perfectos o cubrir todas las exposiciones de esta manera. Por lo tanto, la práctica común es que las instituciones primero busquen maximizar sus coberturas naturales y para la exposición residual que no pudo ser mitigada internamente, recurran a las coberturas con instrumentos financieros, los derivados que hemos estado platicando, para transferir ese riesgo remanente a otra parte en el mercado. Quiero concluir esta sección sobre cobertura reiterando un punto fundamental. La decisión de cubrir y cómo cubrir es una decisión estratégica de gestión de riesgos, no una apuesta sobre la dirección futura del mercado. Si la cobertura generalmente implica un costo, por ejemplo, al contratar un forward, el tipo de cambio forward podría ser ligeramente menos favorable que el spot actual debido a las diferenciales de tasas de interés, o al comprar una opción se paga una prima. Este costo no debe verse como una pérdida, sino como el precio que se paga por la certidumbre. El precio del seguro contra movimientos adversos del tipo de cambio. Si Banobras cubre una exposición y luego el tipo de cambio se mueve a su favor, es decir, si no hubiera cubierto, habría tenido un resultado mejor. Esto no significa que la decisión de cubrir fue incorrecta. Se cumplió el objetivo principal: eliminar la incertidumbre y protegerse contra una posible pérdida. Ese beneficio no obtenido es el costo de oportunidad de la certidumbre. El beneficio real de la cobertura radica en la reducción de la volatilidad, en la predictibilidad de los flujos de efectivo y de los resultados financieros, y en la protección del valor
y del patrimonio de la institución. Para una entidad como Banobras, esta estabilidad y predictibilidad son invaluables para cumplir con su misión a largo plazo. Y con esta reflexión sobre la naturaleza estratégica de la cobertura, llegamos al final de este extenso e importante tema 4, donde hemos desglosado y comparado la especulación y la cobertura en el mercado cambiario. Vimos que la especulación busca el lucro a través de la predicción, siempre incierta, de los movimientos de precios y conlleva altos riesgos, siendo un camino que no se alinea con el mandato ni el perfil de riesgo de Banobras. En contraste, la cobertura busca proteger el valor, reducir la incertidumbre y estabilizar los resultados financieros, siendo este último el enfoque primordial, adecuado y necesario para esta institución. Hemos identificado los principales tipos de riesgo cambiario, de transacción, de traslación y económico, y repasamos cómo los diversos instrumentos financieros derivados pueden ser utilizados como herramientas eficaces de gestión. Entender esta dicotomía y la filosofía detrás de la cobertura es crucial para apreciar la importancia de las políticas de gestión de riesgos y también del marco normativo y de conducta que rige todas estas operaciones. En las próximas sesiones nos adentraremos precisamente en estos temas: el Código Global de Conducta y el análisis normativo, que ya veremos en los siguientes temas. Pues bueno, dicho lo anterior, muchas gracias por su atención. Los espero el día de mañana y tengan un excelente día. Hasta mañana, nos vemos.